Muy buenas tardes, mi nombre es Fabiana Moncada y el día de hoy vamos a tocar el tema de la farmacocinética y la farmacodinamia. La farmacocinética. La farmacocinética se basa en todos los procesos por los cuales debe pasar el fármaco mientras tiene su estadio en el organismo. Dentro de estos procesos tenemos la absorción, distribución, biotransformación o metabolismo y eliminación. Cabe resaltar que estos procesos son precedidos por la administración o liberación del fármaco y ocurren al mismo tiempo. El primer proceso es la absorción. La absorción se basa en el estudio de todos los procesos por los cuales pasa el fármaco hasta que llega al torrente sanguíneo directamente desde donde fue administrado. Cabe resaltar que algunos fármacos deben pasar por numerosas membranas liposolubles hasta llegar al torrente sanguíneo, a excepción de aquellos que son administrados directamente por vía endovenosa, ya que su absorción es instantánea y completa. Dentro de la absorción se encuentran diferentes factores que van a modificarla. Dentro de estos tenemos la solubilidad. La solubilidad es la cantidad máxima de soluto. El soluto en este caso es el fármaco que se va a disolver en un solvente. El solvente es, por ejemplo, el agua corporal, el líquido intra y extracelular y diferentes soluciones, como por ejemplo la solución fisiológica. También tenemos la formulación del fármaco. La formulación del fármaco va a estar directamente ligada a la vía de administración, ya que los fármacos se formulan para una vía de administración en específica, por ejemplo, una vía oral o una vía parenteral. También tenemos la circulación en el sitio absorbente. La circulación del sitio absorbente va a ser directamente proporcional a la cantidad de flujo sanguíneo que en esta zona exista. Es decir, a mayor flujo sanguíneo, más rápido va a ser la absorción o la absorción va a ser más acelerada. Y si hay una menor cantidad de flujo sanguíneo, la absorción va a ser menor o va a ser mucho más lenta. Y por último, dentro de los factores que modifican la absorción, tenemos la superficie de absorción o la superficie absorbente. Esto nos explica que entre a mayor cantidad de tejido o una superficie más extensa de tejido, mayor va a ser la absorción, y aquí podemos poner como ejemplo la mucosa intestinal o el epitelio alveolar. El siguiente paso es la distribución. La distribución se basa en que una vez ya que el fármaco esté en la sangre y la cantidad de fármaco que quedó en el organismo después del sitio donde fue administrado va a ser repartido o distribuido a los demás compartimentos del organismo. El plasma es el principal líquido transportador de los fármacos. Mientras que el fármaco se encuentra en el plasma, este va a estar unido a las proteínas plasmáticas como las albuminas y el fibrinógeno. Mientras permanezca unida a ellas, este va a ser inactivo. Como es inactivo, este se va a liberar poco a poco, por lo tanto va a funcionar como un reservorio del agente activo, que en este caso sería el fármaco. Dentro de la distribución también se encuentran diferentes factores, como por ejemplo la distribución en los compartimentos corporales y el reservorio, el depósito o la redistribución de los fármacos. En este caso tenemos la distribución de los fármacos en los compartimentos corporales. Esto se basa en que una vez ya el fármaco está en la sangre, este va a pasar al líquido intersticial, y como se sabe, el líquido intersticial es uno de los líquidos que componen el líquido extracelular. Este va a pasar rápidamente a este compartimiento a través de los capilares, y pasa tan rápido que es aproximadamente de 15 a 20 minutos una vez que este ya haya sido absorbido por el torrente sanguíneo. Ahora, el depósito, reservorio o redistribución de los fármacos. En este caso, el reservorio de los fármacos son los tejidos. Los principales tejidos como hígado, riñón, vaso, dientes, huesos, dependiendo del fármaco. A su vez, estos también pueden estar acumulados en las proteínas plasmáticas, como ya lo comenté, la albumina y el fibrinógeno. Y también pueden acumularse en las células o en la grasa gracias a su combinación con las proteínas. Dentro de la distribución también se encuentran diferentes factores que la pueden alterar o modificar, como por ejemplo el tamaño del órgano. Si el órgano es pequeño, la cantidad de fármaco que se va a ir a él va a ser proporcional a su tamaño. La solubilidad del fármaco, si este es lipo o hidrosoluble, va a depender de la composición de la membrana celular del tejido en donde este vaya a ser dirigido, en este caso el fármaco. Y también el volumen de distribución, y esto hace referencia al volumen disponible para que se pueda almacenar el fármaco. Y así pasamos al tercer paso, que es la biotransformación o el metabolismo. La biotransformación o metabolismo es la transformación metabólica por la que pasa el fármaco, y el fármaco ya metabolizado se conoce como metabolito. La biotransformación o metabolismo también estudia todos los posibles efectos adversos o la posible ineficiencia que puede tener el fármaco en el organismo de cada persona. En este caso, nosotros sabemos que el metabolismo o la biotransformación se realiza gracias a procesos enzimáticos intracelulares que dan como resultado fármacos más activos, y esto se conoce como el profármaco. Dentro de la biotransformación o el metabolismo se encuentran dos procesos o dos fases. La primera fase engloba todas las reacciones no sintéticas, como lo sería la número 1, la oxidación, que es la adición de un oxígeno o la pérdida de un hidrógeno. La mayor parte de los fármacos son metabolizados por oxidación, y esto es realizado por las células microsómicas del hígado. La segunda sería la hidrólisis.
La hidrólisis es la descomposición del fármaco por medio del agua y después tenemos la reducción. La reducción es la pérdida de un oxígeno o la adición de un hidrógeno. Ahora, la fase número 2 engloba todas las reacciones sintéticas. Estas reacciones sintéticas es la conjugación o síntesis. Esta es la combinación del fármaco con diferentes sustancias del organismo para poder formar diferentes ácidos que pueden ser excretados por los riñones. Es importante resaltar que en el organismo existen diferentes lugares donde se puede realizar la biotransformación, como por ejemplo riñón, hígado, vías gastrointestinales, piel, pulmones, plasma y cerebro, y que la biotransformación es afectada por el sexo, la edad, factores genéticos y el estilo de vida del paciente, o en este caso, su condición física. Ahora, vamos a pasar al cuarto paso. El cuarto paso es la eliminación o excreción. La eliminación o excreción estudia todos los procesos por los cuales pasa el fármaco mediante su pasaje en el torrente sanguíneo en los órganos hasta que llega al exterior del organismo, y el principal órgano excretor son los riñones. Si bien la capacidad de excreción de los riñones va a estar mediada por la acidez de la orina, y esta depende directamente de la dieta, de los fármacos y de trastornos renales. Como ya lo comenté, los riñones son el principal órgano excretor junto a las vías urinarias, pero los fármacos también pueden ser excretados por diferentes vías, como por ejemplo los pulmones, la leche materna, sudor, lágrimas, saliva, vía gastrointestinal y el hígado. Por la vía renal, su excreción se realiza mediante la filtración glomerular, es decir, que tiene lugar en la nefrona. Por la vía pulmonar es una de las vías de excreción mucho más fáciles, ya que por difusión los fármacos son enviados hacia el aire alveolar. En la vía gastrointestinal tomamos en cuenta el colon, ya que si los fármacos continúan unidos a las proteínas plasmáticas en la luz intestinal son absorbidos gracias a sus microvellosidades. Por lo tanto, estos fármacos son excretados mediante las heces. Si tomamos en cuenta la vía hepática y la vía biliar, esta utiliza el transporte activo porque va en una dirección contraria a su gradiente de concentración para formar ácidos orgánicos y excretarlas, como las tetraciclinas y las penicilinas. Y por último, la vía salival, esta es una por difusión simple, es decir, que ocurre de esta manera. Y esta elimina una pequeña cantidad de fármacos liposolubles. Ahora bien, la farmacodinámica. La farmacodinámica es el estudio de los procesos fisiológicos, biológicos y mecanismos que ocurren en el organismo cuando los fármacos todavía están en él. Cabe resaltar que la unión de los fármacos con los receptores producen alteraciones a nivel de la función del organismo y se producen los cambios bioquímicos y fisiológicos. Como ya comenté, los fármacos se unen a diferentes receptores y esta unión produce alteraciones o los efectos terapéuticos deseados. Ahora, dependiendo del receptor al que se una el fármaco, se van a clasificar en agonistas y antagonistas. Los agonistas se producen cuando el fármaco se une a un receptor y esta produce una respuesta a nivel celular, y los agonistas se clasifican en agonista total o parcial. El agonista total o completo. Esto se produce cuando el fármaco se une a un receptor, activa el receptor y produce una respuesta a nivel celular. El agonista parcial. El agonista parcial es aquel que se produce cuando el fármaco se une con el receptor y lo activa pero no produce una respuesta a nivel celular. Los antagonistas. Los antagonistas se producen cuando el fármaco se une a un receptor y este ni siquiera produce la activación del receptor y no produce ninguna respuesta a nivel celular. Ahora, en la farmacodinámica es importante saber los mecanismos de acción de los fármacos. Los mecanismos de acción de los fármacos son el conjunto de procesos que tienen lugar en la célula gracias al fármaco. Estos tienen la capacidad de estimular o inhibir los procesos fisiológicos y no le condicionan al organismo acciones o productos que éste no tenía anteriormente. La primera es la interacción medicamentosa. La interacción medicamentosa nos explica que si a un paciente se le administran varios medicamentos en un corto tiempo, estos pueden trabajar independientemente, aunque también pueden repotenciarse o disminuirse trabajando solos o en conjunto. Y esto es lo que conocemos como sinergismo y antagonismo. El sinergismo. El sinergismo es la repotenciación de un fármaco por la acción de otro, y esto se trata cuando son fármacos que tienen composiciones similares y se clasifica en sinergismo de suma y sinergismo de potencia. El sinergismo de suma. El sinergismo de suma se produce cuando se administran dos fármacos a la vez y su acción junta es igual a la acción individual de cada uno de estos. Ahora, el sinergismo de potencia. El sinergismo de potencia se produce cuando se administran dos fármacos a la vez y la acción deseada es mayor a la que la acción individual de cada uno de los fármacos. En este caso, este sería el efecto deseado. Ahora, el antagonismo. El antagonismo es la disminución o bloqueo de un fármaco por la acción de otro, y este se clasifica en antagonismo competitivo y no competitivo. El antagonismo no competitivo. El antagonismo no competitivo ocurre cuando unas sustancias similares a los fármacos tienen sus propios receptores. Por lo tanto, estas sustancias se unen a su receptor en específico y los fármacos se unen a sus receptores específicos.
El antagonismo competitivo se produce cuando estas sustancias similares a los fármacos no tienen sus propios receptores y se colocan en los receptores de los fármacos, por lo tanto impiden que el fármaco se una a ellos. Ahora, los antídotos. Los antídotos son sustancias capaces de inhibir o anular la respuesta de un tóxico, y esta se clasifica en respuesta farmacológica o antídoto farmacológico y antídoto químico. El antídoto farmacológico es aquel que tiene la capacidad de producir una acción farmacológica opuesta a la del veneno. El antídoto químico. El antídoto químico es aquel que se produce cuando dos fármacos en el organismo se unen y forman un compuesto inactivo. Este compuesto inactivo va a anular tanto la respuesta farmacológica como la respuesta del tóxico. Ahora, en la farmacodinamia también hablamos acerca de la acumulación y la tolerancia. La acumulación nos explica que si nosotros tenemos un paciente y le administramos una cantidad determinada de diversos fármacos en un corto periodo de tiempo, no va a tener el tiempo necesario de excretarlos, por lo tanto se produce la acumulación. Ahora, la tolerancia. La tolerancia es una reacción exagerada y que se mantiene durante un corto periodo de tiempo. Esta puede estar producida por una deficiencia en la absorción de la droga, una excreción rápida de la droga, una rápida inactivación de la droga en el organismo y la tolerancia celular, es decir, de qué manera la célula capta ese fármaco y cómo lo recibe en el organismo de cada persona. Entonces, cuando hablamos de la tolerancia celular tenemos 4 factores muy importantes, que serían la especie. Esto es natural en algunas razas o especies ya que son insensibles a ciertos tipos de fármacos. También tenemos la congénita. Esta es una resistencia natural que tienen algunas personas a ciertos fármacos. También tenemos la adquirida. La adquirida se produce cuando una persona consume determinados fármacos de forma continua. Por lo tanto, se caracteriza porque hay que administrarle a esa paciente una cantidad aumentada del fármaco para que pueda producir un efecto. Y también está la cruzada. La cruzada se caracteriza por una tolerancia a diversos fármacos y se extiende a otros que tienen composiciones químicas similares. Como está la tolerancia, se encuentra también la intolerancia o hipersensibilidad. Y esta es la reacción exagerada de un organismo o de un paciente ante un fármaco determinado, es decir, a la administración de este fármaco. Y también relacionado a esto tenemos la taquifilaxia. La taquifilaxia significa una respuesta cada vez menos eficiente del fármaco a tal punto que no produce ningún efecto. Hablando de la farmacodinamia, los fármacos tienen 3 características muy importantes. La potencia, que es la capacidad en cuanto a la cantidad del fármaco que se administra en un organismo para que pueda producir su efecto. Está la afinidad, que es la probabilidad de que el fármaco forme el complejo fármaco-receptor y se produce el efecto terapéutico deseado. Y también está la eficacia, que es la capacidad del fármaco para que pueda producir el efecto farmacológico y por ende el efecto terapéutico deseado en cada uno de los pacientes. Los fármacos, según su efecto, se pueden clasificar en 2 tipos, electrofarmacodinámicos y quimiofarmacodinámicos. Los electrofarmacodinámicos son aquellos fármacos que se unen con los receptores de la membrana, por lo tanto producen una alteración o un cambio en el potencial de la membrana del órgano diana donde ellos vayan a actuar. Y los quimiofarmacodinámicos son aquellos que, al unirse con el receptor, forma el complejo fármaco-receptor y este complejo fármaco-receptor va a producir una reacción química y esta reacción química va a producir el efecto farmacológico deseado. Ya conociendo lo que es la farmacocinética y la farmacodinamia, es importante que estos conceptos básicos los repasemos en casa para tenerlos presentes. Como ya comenté, mi nombre es Fabiana Moncada, soy estudiante de la sección 3 de tercer año de Medicina de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. Ahora, por esta situación que está pasando actualmente, es importante recordar que nos debemos quedar en casa, ya que es nuestra responsabilidad cuidar a los demás y cuidarnos a nosotros mismos.